de Lima. Y nos ponemos en pie, por favor, para recibir a tan insigne visitante. Saludamos su presencia en el inicio de este año académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los recibimos y les damos la bienvenida. Bien. Muchas gracias. Tomar asiento, por favor. Con su venia, señor rector, doctor Orestes Cachaybosa, vamos a dar inicio a la ceremonia de apertura, de inicio del año académico 2019 de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Queremos saludar, como es obvio, ya lo estamos viendo, y darle la más cordial bienvenida con su venia, señor rector, doctor Orestes Cachaybosa, que preside la mesa. Saludar muy cordialmente al señor arzobispo de Lima y primado del Perú, Carlos Castillo Matasoglio, y acompaña también al señor decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autoridades, docentes, estudiantes invitados a esta clase inaugural del año académico 2019, tengan todos muy buenas tardes. Cordiales tardes, bienvenidos con tan ilustre visitante. La Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la facultad más antigua de América. Sus 468 años motivan un especial orgullo entre los egresados y también entre los docentes. En estas aulas estudiaron insignes peruanos como César Vallejo, Alfredo Bryce Echenique, Blanca Varela, José María Arguedas, Jorge Basadre, Sebastián Salazar Bondi, David Sobrevilla, Marta Barriga, Marco Martos, Alfredo Torero, Gustavo Solís Fonseca y, por supuesto, nuestro invitado especial en esta oportunidad, el arzobispo doctor Carlos Castillo Matasoglio, que entre los años 1968 y 1973 estudiara sociología justamente aquí en San Marcos, su alma mater, y vuelve justamente en esta oportunidad ya en condición de arzobispo de Lima y primado de la Iglesia del Perú. Esta facultad es la única facultad del Perú que tiene entre sus egresados un premio Nobel. Ya ustedes saben, Mario Vargas Llosa. Esta tradición de talento se continúa aún con la misma pasión de intelectuales y científicos que desde letras hacen y hacemos patria. Es por eso que decimos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es el Perú. Y el Perú se escribe con letras mayúsculas. Este 2019, gratas noticias. Además, la clase inaugural se estará transmitiendo, como lo estamos viendo, se estará transmitiendo de manera íntegra a través del canal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, eventos, conferencias, Letras TV, así es, un esfuerzo que fortalece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de la Facultad de Letras. Y ustedes pueden formular sus preguntas, los que nos están siguiendo a través de la señal de televisión, a través de las redes sociales, con el hashtag Arzobispo de Lima en San Marcos. Un acto académico que se ha convertido en un rito particularmente distintivo de letras y ciencias humanas, que es la clase inaugural del año académico que se está repitiendo justamente en otras facultades. Tal y como se estila en esta ocasión, vamos a invitar al señor decano de la facultad, magíster José Carlos Bayón Vargas, para sus palabras de bienvenida. Señor decano, por favor. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a nuestro estimado exalumno, ¿no?, actual obispo de Lima. Nos alegra siempre que todos vuelvan, como dice el vals, a San Marcos, al lugar donde nacieron, y intelectualmente. Aunque también se cruzan sensaciones distintas, ¿no? Que no quiero malograr la oportunidad, pero el día de anteayer falleció un profesor tan emblemático de la Facultad de Letras, ¿no?, el conocido periodista César Lévano.
el cual sus restos fueron velados el fin de semana en la Casona, y a quien nosotros vamos a recordar. Unos vuelven, otros se van, pero siempre permanecerán en nuestro recuerdo, ¿no? En este mismo salón hicimos uno de los últimos homenajes el año anterior, ¿no? Con motivo de la finalización de su carrera. No sé si es oportuno, pero pediré un minuto de silencio en recuerdo del maestro Lévano. Vamos a tomar asiento. Y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy. Gracias. Muchas gracias, señor decano José Carlos Bayón Vargas. Vamos a invitar seguidamente al profesor Raimundo Prado Redondez, él es docente de la Escuela de Filosofía, quien va a hacer justamente una breve semblanza del arzobispo de Lima, doctor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de la Arquidiócesis de Lima y primado del Perú. Buenas noches. Yo también tengo sentimientos encontrados. No solamente César Lévano se nos ha ido, sino también un querido amigo. Y por suerte también ha sido mi alumno, Gonzalo Portocarrero, Maestro von Humboldt. Gustavo, siendo costeño, y además para mí esto es inexplicable. ¿Cómo así terminó realmente identificándose, reconociendo y sintiendo la diversidad de culturas del país, pero sobre todo sus trabajos sobre el manuscrito de Huarochirí, la edición de las obras completas de José María Arguedas, la preocupación y con una sensibilidad admirable sobre problemas cotidianos? Gonzalo es sanmarquino. Es cierto que él terminó en la Católica como profesor, como decano, pero todas las veces que nos encontrábamos era para conversar sobre San Marcos. Entrañable amigo. Yo creo que debemos hacer el compromiso serio de estudiar sus ideas. Y esta vez sí digo con alegría. Creo que es la mejor forma, ¿no?, de la supervivencia. Pero también he tenido la suerte de tener como alumno a un personaje tan importante, quien siempre ha estado presente en los momentos más críticos de mi vida. Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, quien siempre se presentaba con una sonrisa y una alegría en todas mis clases, y además con un gesto siempre solidario en todos los aspectos de la vida, especialmente en el académico, por ejemplo, ya que era la necesidad inmediata, ¿cierto? Cuando yo necesitaba cierta información, no sé cómo, él lograba conseguir. En cierto modo, él hacía el mediador entre nuestro teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, y yo.
visto cuántos manuscritos traducidos directamente por él, de autores italianos, ¿no?, de los diferentes movimientos estéticos en Italia, y esto mucho tenía que ver con el pensamiento de José Carlo Mariatti, que era objeto de nuestro seminario. Yo tenía un esquema para más o menos ordenar mis ideas, pero sacaré ventaja de mi poca capacidad visual para decir con libertad, no tanto lo que yo pienso, sino creo que me ganan más los sentimientos. A Carlos Gustavo siempre lo he visto muy solidario, con una capacidad comunicativa con todos sus compañeros. Claramente se trataba de una actitud abierta, no solamente a los estudiantes católicos, que formaban parte naturalmente, la gran mayoría, la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Y creo que esta apertura se ha ensanchado. No solamente trata de convocar con entusiasmo y amor a los cristianos, sino también a los no cristianos. Yo me siento convocado por él. Después de los estudios sociológicos en San Marcos, desapareció. Después de algún tiempo, yo frecuentemente visitaba la librería Las Paulinas y me di cuenta que me estaba mirando un sacerdote. Bueno, nos reencontramos y para mí bien, me relató que había realizado un trabajo sobre la historia de las Indias de Bartolomé de las Casas y, naturalmente, una reevaluación del problema tan complicado y profundo como es la conversión. No solamente la conversión de los indios, sino también la conversión de los españoles católicos. Esto me llamó muchísimo la atención, porque la conversión es un fenómeno extremadamente complejo. Pero también aprecié la calidad historiográfica de Carlos Gustavo, con la metodología más elaborada, con los criterios más exigentes, con el procesamiento de las diferentes interpretaciones. Realmente estaba tratando de desentrañar, repensar el problema de la conversión, que por supuesto tiene efectos incluso terapéuticos. Yo creo que sin caer en una extrapolación mecánica, creo que cabe hablar también en el terreno propio de la filosofía, de conversiones filosóficas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cierto? ¿Qué aspectos de la vida están en juego? Yo creo que la teología de la conversión es el aspecto más notable de ese trabajo. Pero también he podido apreciar el rigor teórico de Carlos. Una metodología severamente elaborada. Esto me alegró también porque los estudios sociológicos no han sido simplemente un juego irresponsable en el terreno académico, sino realmente le había dado una perspectiva metodológica de extraordinario valor. ¿Cierto? Bueno, mucho tendría que hablar sobre esto. Y tengo aquí, lo he traído a propósito, uno de los libros que más me gustó, Libres para Creer. Para mi próximo seminario ya es una parte importante, ¿no?, de la bibliografía. Después nos encontramos en un lugar, estábamos con hambre, seguramente, un almuerzo, y también su preocupación por los jóvenes
y por todos los condenados de la tierra. Y realmente es un acontecimiento histórico en el Perú. Todavía no estamos valorando debidamente. Sin duda, Carlos Gustavo requiere apoyo, mucho apoyo. Creo que en las universidades debemos procesar y pues, sin entreguismo naturalmente, una actitud crítica a todos sus trabajos. Es la mejor forma de la apropiación de los avances del pensamiento y de las cosas que animan la vida. Creo que debo cortar aquí esta breve intervención, pues queremos escuchar y aquí para decir a nuestro arzobispo de Lima. Repito, esto me alegra muchísimo, Carlos Gustavo. Gracias. Muchas gracias. El encuentro de profesor y alumno en esta ocasión, esta hermosa ocasión. Gracias, profesor Raimundo Prado, por esta reseña de Monseñor Arzobispo Primado de la Iglesia del Perú, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de RTV y también a través de Letras TV, el canal de televisión de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través del hashtag Arzobispo de Lima en San Marcos y consultar o hacer las preguntas que ustedes crean por conveniente hacerlas. Y a propósito, por supuesto, el motivo, conjuntamente con la inauguración de este año académico 2019 de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en la exposición que hará Monseñor sobre lo que afecta seriamente en nuestro país, lo que es la corrupción. El Perú vive tiempos difíciles. La corrupción se mantiene en la agenda mediática debido al impacto que representa este flagelo social en nuestra economía. Se estima que el Perú pierde anualmente por este concepto más de 12.600 millones de soles al año. ¿Cuánto se podría hacer con todo ese dinero? ¿Se imaginan todo lo que se podría hacer por la educación, la investigación en nuestro país, en San Marcos, en letras, en las diversas facultades de la universidad, la Decana de América? La clase magistral justamente gira en torno a ella de Monseñor Carlos Castillo. La condición humana en tiempos de riesgo, en tiempos de crisis, corrupción, ética y espiritualidad. Un fuerte aplauso. Recibamos al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Estoy muy honrado de volver a casa y esta fue una de las aulas, la primera que cuando llegamos el año 68 pudimos compartir, conocer a todos los maestros que nos enseñaron, inclusive el maestro Raimundo, que fue para nosotros la apertura de visión en un ambiente que estaba un poco estrecho en las visiones, si bien es cierto que todos habíamos descubierto este ámbito amplio de la reflexión crítica de la izquierda y del marxismo. Raimundo nos abrió el espacio para pensar en forma no mecánica, sino flexible, conociendo otros autores y revalorando a José Carlos. Y esto nos permitió a nosotros también, como generación, respirar un poco de cosas que a veces nos pasaban. Todos conocemos que los del 68 somos una generación muy enconada, discute mucho por palabras, ¿no? Y se pelea hasta por los últimos detalles. Y eso quizás también es en parte uno de nuestros
nuestros aportes, diríamos, a la vida política nacional, como generación, digo, ¿no? Sin embargo, creo que todo lo que hicimos en esos años fue para todos nosotros motivo de entregar enormemente nuestra vida a este país, y creo que eso nos acomuna. A mí me parece que siempre tenemos que recordar que un hecho importante de nuestra historia, de la historia de nuestra generación, fue el terremoto del año 70. Porque eso nos bajó a la realidad. 80.000 muertos de un golpe. Nos hizo salir, organizarnos, y hoy, por si acaso, empecé a ingresar en la universidad con un movimiento que formamos que se llamó el Movimiento Estudiantil Popular, que hicimos con medicina. Y a partir de allí empezamos a hacer una serie de cosas de servicio a la gente, unidos ciertamente a los estudios y a toda la preocupación social que había en aquella época. Digo esto porque lo que más importa en lo que hacemos en la vida es el amor con que lo hacemos. Y creo que mi generación, si algo tiene, es que lo hizo con generosidad, con un espíritu de aventura, cosa que nos llevó inclusive a irnos lejos. Yo desaparecí porque me fui a Cerro de Pasco 5 años y trabajé ahí como profesor de la Universidad Daniel Alcides Carrión, y además en la enorme felicidad de encontrar aquello que había buscado también como vocación. Yo siempre quise ser cura, pero me interesaba mucho la realidad. Además, todos mis formadores, desde el padre Pepe Rullón en la JEC, hasta el padre Gustavo, el padre Luis Fernando, el padre Felipe Segarra, me decían: Carlos, la realidad, la realidad. Y en esos años, pues, yo ya lo he contado varias veces, el año 65, en mi familia ocurre una desgracia. Mi hermano es asesinado en Satipo el 9 de agosto de 1965, y por esa razón yo bajo a la realidad claramente. Es asesinado porque fue a ayudar a un amigo italiano que vivía cerca porque estaba pidiendo auxilio. La guerrilla lo había cercado, y llegando mi hermano, la guerrilla se retiró, fue hacia mi hermano con el grupo de policías que iban y lo mató. Aún así, para mí fue una cosa muy importante el ver que eso era nuestro país. Y yo, la única cosa que no me gustaba de las propuestas de los agustinos, al colegio en el cual estudié, era que querían llevarme a España. Y a mí no me gustaba eso. Yo quería conocer mi país, y luego el cultivo que hicimos con los primeros años, los últimos años del colegio y los inicios de la universidad fue justamente amar a la realidad. Y eso lo aprendí aquí. Aprendí a cultivar y a conocer la realidad gracias a nuestros maestros. Me acuerdo todavía, bueno, era más bajo, ¿no? Era un enorme pupitre en que se sentaban los profesores. Algunos no se sentaban. Por ejemplo, se sentaba Augusto Salazar Bondi, y siempre, ¿no?, tocaba la mesa cuando hablaba, y era un silencio sepulcral y toda la clase atendiéndolo, ¿no? Éramos 200, aquí el aula era mucho más amplia que esta. Y éramos, y así tuvimos a maestros que nos enseñaron con una dedicación impresionante y haciéndonos ver las cosas más profundas de la vida. Por eso hoy día que hemos querido, me han pedido nuestros amigos profesores, que yo gentilmente agradezco al rector y al señor decano haberme invitado hoy día. Habíamos hablado de la posibilidad de hablar un poco más profundamente de lo que es el tema de la corrupción. El intento no es tanto, digamos, hacer una serie de cosas que ya conocemos, de rechazo a la corrupción, de ver la tragedia en cual todavía nuestro país se encuentra, sino sobre todo el poder reflexionar sobre el sentido de estas situaciones de corrupción en medio de la crisis donde estamos en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es necesario ver en una amplitud de visión, con una visión de la situación del mundo más grande y más crítica que estamos viviendo en la historia, ubicar lo que pasa entre nosotros con la corrupción y el significado que tiene.
Estoy un poco, como hay un sonido ahí un poco raro, por eso es que, a ver si puedo. El primer punto que he elegido es decir algo sobre las crisis epocales y el carácter de crisis que estamos viviendo nosotros en el mundo hoy. Son todas conjeturas, evidentemente, a través de reflexión, de muchas cosas que uno lee, pero que quieren, diríamos, un poco sintetizarse en esta reflexión porque creo que nos pueden ayudar a una profundización de un tema que a todos nos afecta y estamos muy interesados en que se solucione. Voy a reflexionar entonces sobre corrupción, ética y espiritualidad situados en un contexto muy específico de la condición humana, los tiempos de crisis y de crisis epocal. Quizás si cierran los bus y los travel y solamente ponen alto los agudos, ahí se escucha mejor. Ya lo sé porque en la parroquia siempre hay que estar haciendo lo mismo. Bien. Existen varios tipos de crisis en que vivimos nuestra condición humana. Crisis más cortas y medianas, crisis largas y crisis larguísimas, a las que denominamos crisis epocales. Ferdinand Braudel lo dice de otra manera, pero lo que quiere decir es que hay crisis que son de siglos. La crisis se viven siempre como inmediatas, pero los problemas que se ventilan en esa inmediatez, si bien tienen la apariencia de ser coyunturales, en su coyunturalidad expresan problemas que acumulamos de siglos, con la connotación de que cuando los vivimos estamos viviendo algo no solo muy antiguo, sino también muy decisivo para el hoy y para el futuro. Dice el profesor Bartra, Armando Bartra, si como Braudel llamamos civilización occidental a un orden espacialmente globalizante, socialmente industrial, económicamente capitalista, culturalmente híbrido, intelectualmente racionalista, que históricamente se define por su lucha sin fin contra la civilización tradicional, la presente es, en sentido estricto, una crisis civilizatoria. Y más tarde, agrega este profesor, recogiendo la tesis de Braudel, los órdenes civilizatorios no se desvanecen de un día a otro. Y tanto la duración como el curso de la gran crisis son impredecibles. Pero si bien el presente evento patológico podría quizá ser superado por el capitalismo, la enfermedad sistémica es definitivamente terminal. Todo indica que protagonizamos un fin de fiesta, un tránsito epocal posiblemente prolongado, por el que está en cuestión, lo que está en cuestión son estructuras profundas, relaciones sociales añejas, comportamientos humanos de larga duración, inercias seculares. Fin de la cita. En estas crisis epocales, por tanto, se manifiestan problemas inmediatos que contienen dentro de sí la gravedad de su carácter, unida a la urgencia del afrontamiento, pero implican una acumulación secular que los convierte en problemas antropológicos definitivos, que hemos de atender para atender justamente la sobrevivencia de la humanidad, debido a que tocan los fundamentos mismos de la condición humana. La actual crisis global que comienza en el 2008 en Europa y se expande por el mundo es el punto más extremo al que hemos llegado en la época moderna, basada en la experiencia del dominio autónomo del hombre sobre la naturaleza, cuyas formas, capitalista o socialista, han dado paso a la prioridad absoluta de la economía sobre la sociedad, generando la desarticulación de ésta por su dependencia de aquella. A su vez,
La economía basada en la finanza ha desarrollado de tal manera el mundo artificial y urbano que la naturaleza, la sociedad y la propia persona individual han ido siendo desarticuladas, destruyendo sus lógicas internas y se han ido deteriorando hasta convertirse en meros objetos, perdiendo la subjetividad personal y social, la actividad natural de los seres vivos y de toda la tierra. El progreso indefinido ha acelerado su marcha y ha ido desbaratando los tiempos particulares y cairológicos, los tiempos llenos, sometiéndose todo al tiempo cronológico, adorándolo cual Dios Cronos que se come a sus hijos. El Papa Francisco afirma, suponiendo la cultura del descarte, que la crisis global es de proporciones gigantescas y acentúa las áreas existenciales y ecológicas y abre paso a una situación límite que todos intuimos como futuro incierto. Como vemos, este contexto de crisis extrema inquieta a todo ser humano, y los seres humanos no se quedan quietos, reaccionan, buscando realizar su subjetividad. Una de las cosas que les encanta decir al Papa Francisco es que hay que estar allí donde se forjan los nuevos relatos de la humanidad. Y los nuevos relatos se forjan en las nuevas experiencias de la humanidad. Y las nuevas experiencias parten de la reacción ante la persistencia de problemas históricos que en una situación extrema de crisis se agudizan y se tornan demasiado invivibles. El ser humano no soporta algo invivible y reacciona. Por eso tenemos millones de intentos y experiencias nuevas de buscar actuar la subjetividad personal y social de modo primero resistente, en forma de resistencia. Pero poco a poco esa resistencia se forma en resiliencia, en capacidad regenerativa del tejido social y de las relaciones, capaz de ensayar intuiciones y alternativas nuevas de vida. Por eso este contexto de crisis es un contexto simultáneamente desesperanzador, porque parece la finanza haberlo abarcado todo y haber triturado todo, y simultáneamente esperanzador, porque el ser humano tiene capacidad de salir adelante desde sus cenizas. Es este contexto en el que quisiera situar la corrupción. Vamos a decir algunas cosas de qué es la corrupción y después vamos a tratar de relacionarlo con el primer punto. La corrupción es el acto de aprovecharse del bien común de todos para provecho personal y de grupo, usando además medios de justificación de tipo ideológico, cultural o religioso, que encubren la manipulación y aprovechamiento sistemático a costa de todos y que se vive, como algo contrario a lo común, implantándose como si fuera cotidiano, como si fuera normal. Siempre fue así, todo el mundo lo hace. La coima corrupta, por eso, es un derivado del aprovechamiento del bien de todos. Esto implica, por una parte, la persona corrupta, que podemos identificar con una palabra que tomo del Papa Francisco. El corrupto, dice el Papa, ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo de actitudes tramposas. Camina por la vida, por los atajos del ventajismo, a precio de su propia dignidad y de la de los demás. El corrupto tiene cara de yo no fui, cara de estampita, como decía mi abuela, dice el Papa.
merecería un doctorado honoris causa en cosmetología social. Papa es excelente para decir cosas. Y lo peor es que termina creyéndoselo. Y qué difícil es que allí entre la profecía, la palabra crítica, la luz que ilumina la tiniebla. Por ello, aunque digamos pecador sí, gritemos con fuerza, pero corrupto no. El Papa acepta que las personas pueden ser pecadoras, pueden tener fallas, pero si no se encubren, si no se amañan, ¿no? Entonces hay posibles soluciones. Pero cuando se encubren, se justifican, se vuelven cotidianas, no pasa nada, todo está lindo y todo está bonito, entonces se produce una ideologización, un encubrimiento y finalmente la muerte. Deriva de esto, en segundo lugar, la asociación corrupta, donde un tejido o entramado de amistades, complicidades, justificaciones normales forman redes organizadas de corrupción como las que tenemos hoy, las que echan manos a instancias económicas, políticas, culturales y religiosas para someter a la sociedad los intereses que subordinan, someten y esclavizan a la sociedad en su conjunto. Luego estas redes se pelean entre sí, compiten, pero también aprenden a asociarse. Aquí un punto importante es la captura de entidades públicas, sean estatales, culturales, educativas, religiosas e incluso la Iglesia. Por eso el Papa en su discurso al presidente de la República dijo, y la Iglesia no está exenta de esto. Porque hay algunos que dicen que en la Iglesia hay pecado pero no hay corrupción. Y la respuesta a eso es que no hay pecado católico, ni tampoco delito católico. Los pecados son pecados y los delitos son delitos, y a todos nos tocan resolver y enfrentar. Lo importante es conseguir, según esta visión, un poco de poder para actuar en beneficio propio sin medida, incluso si se destruye personas y honras, si se implanta la pusilanimidad en los pueblos, especialmente en los pueblos más sencillos, y si se establece estados de miedo y de terror. Voy a hacer referencia breve al siglo XVII, porque ahora que decimos que hemos acumulado una concepción y forma de corrupción, tenemos que remitirnos al gran siglo corrupto. El siglo XVII, que es el siglo de Santa Rosa, bueno, vivió en la primera parte del siglo nada más, pero también lo continuaron otros santos. Es justamente el primer paso corrupto de la colonia. Ustedes podrán ver algunas obras al respecto que están muy bien documentadas, algunas un poco más exageradas, como la del profesor Glave, pero muy bien imaginada y con muchos datos, excelente trabajo, de Rosa y Espinas, y pueden leer también otras cosas de varios autores economistas en la época que le bajan el tono al profesor Glave, pero que muestran que la crisis que hubo no fue apocalíptica, pero sí fue una crisis económica gravísima, producto de la incursión de los mineros y de los vendedores de mineral en el entramado del Estado colonial para hacer que el Estado colonial los favorezca en muchas cosas, entre ellas la dotación de población indígena y negra para el servicio de las minas con el fin de explotarlos inmisericordiamente y tener ganancias internacionales. Todos esos estudios muestran que la crisis de la que hablaba Glave no era tan grandaza, era una crisis económica, pero también era una crisis moral terrible, en donde justamente por la corrupción que hubo y por el uso del Estado y de la Iglesia en favor de la corrupción, se generó una situación muy grave que atentaba directamente contra los pobres. Es en ese contexto que hay una reacción. Y la reacción va a ser de dos sectores. Un grupo, que es un grupo de clase media, que quiere intervenir y hacer justicia poniendo orden.
son algunos funcionarios honestos, tanto españoles como criollos, que querían que las cosas sean orientadas hacia el bien común. Y la otra reacción es la de los santos, que son los que tenemos que estudiar un poco más y que tenemos hoy día reconfigurados y rebiografiados por otros personajes que les cambiaron muchos sentidos. Estoy haciendo ahora una investigación sobre Santa Rosa de Lima, que espero poder, antes de morirme, poderla terminar. Rosa, si tiene algo interesante, es que Rosa no se flagelaba para calmar la ira de Dios. Olvídense de ese asunto. Rosa se identifica con los indios mitayos y con los negros encadenados de Quibes. No vivió 3 años en Quibes. El profesor Luis Millones ha descubierto que son 7 años en Quibes. Y que el famoso Leonard Hansen, que es el primer biógrafo, podríamos decir, escondió. Habló mal de Quibes diciendo que era un lugar inhóspito, terrible. Dijo que en Quibes Rosa vivió solo 3 años y redujo, podríamos decir, la vida de Rosa a un paso muy, digamos, ligero por ese mundo. Pero se notan en los escritos de Rosa reacciones muy interesantes. Para decir simplemente una, la cadena, ¿no? Ya se sabe que esto del busto lo descubrió. La cadena se la quitaba y se la ponía, no es que estaba todo el tiempo con la cadena, se hubiera muerto antes. Pero se la quitaba y se la ponía, y ustedes, si conocen un poco los evangelios, pueden preguntarse cuándo Jesús lleva cadena, porque ella se identificaba con Jesús como su amado esposo. Y la única manera de entender la cadena es que ella se identifica con los encadenados. Hay otros elementos más que han aparecido que vamos a estudiar. No puedo detenerme en este momento porque no es el tema, pero es muy interesante que Rosa tuvo la capacidad de identificarse dentro de los límites de una mujer con los desheredados de la tierra y quiso llevar en su ser mismo al Cristo sufriente que ella vivía en los indios y en los negros. Y por eso entonces es algo así como una especie de Cristo viviente que enrostra a la sociedad limeña para que salga de su frivolidad. Porque esa corrupción llevó a una Lima con mucha plata, a una Lima con grandes palacios, los conocemos, podemos ir al centro de Lima o al Rímac y vemos, y que en medio de eso la vida de Lima se convirtió en una Lima frívola, llena de intereses y de juegos económicos, y por esa misma razón estos santos como que reaccionaron a ello. Lo que pasa es que con los siglos los hemos ido tapando y les hemos dado una forma muy angelical, ¿no? muy cucufata, y los hemos casi identificado con los movimientos de, digamos, beatas que no son tan importantes como la reacción de ellos. En ese sentido, este siglo XVII colonial, cuando los mineros emergentes y comerciantes de minerales capturaron el Estado colonial, hacen posible que podamos pensar cómo antropológicamente surge el hombre corrupto y la organización corrupta de la sociedad. Otro bastante buen estudioso, sobre todo ahora, Fernando Iwasaki Cauty, que se fue a Europa porque parece que hubo un plagio en una época, entonces después abandonó el plagio y ha hecho una excelente investigación. Les recomiendo que la lean. Se llama Aplaca, Señor, tu ira. Es todo sobre el siglo XVII. Y él explica que en el siglo XVII, además de esta situación minera de succión y de intereses, hay una ideología religiosa que recubre el conjunto de la sociedad, donde el que colabora y trabaja calladamente, humilladamente, se va al cielo con zapatos y todo, ¿no? Y el que se rebela contra esta situación se va al infierno,
¿no? Y se va a los lugares más terribles del infierno, que están llenos de fango y llenos de excrementos y de cosas terribles. Y de tal manera que entonces subir al cielo es participar de la vida de los poderosos. Esta teología que se creó permitió la estabilidad de la dominación corrupta durante muchos siglos. Y nosotros tenemos que ver cuánto de eso existe también en la sociedad actual. No es casual que cuando el país empieza a ser un país más dinámico en su economía, se inserta en el mercado internacional, los minerales son pedidos por todos, se comercializa todo y surge el boom de la construcción. En ese momento también tengamos, ¿no?, todo este proceso difícil de, podríamos decir, una religión basada en el miedo, basada en la domesticación, basada en las normas, los ritos, el anuncio del peligro, de la perdición del alma y cosas de ese tipo que hemos solido escuchar en estos años. Quisiera en ese sentido decir que lo que ocurrió en el siglo XVII no fue una crisis de época, como ya dije, sino una crisis económica, pero que hoy se ha acumulado y hoy día en el Perú alcanzamos a tener una cierta intuición de que hay un límite porque esa corrupción que en cierto modo es protegida y en cierto modo legitimada, puede ser vencida por la indignación. Y así como había estos, podríamos decir, una cosa parecida a los jóvenes jueces de hoy, que ponen el dedo en la llaga como funcionarios honestos, parecidos a aquellos funcionarios de la colonia que querían poner en orden y poder luchar por el bien común. Y habían también estos santitos que empezaban a resonar con una identificación con los que sufrían. Hoy día también tenemos un poco eso. Tenemos los que reaccionan con honestidad y tenemos un pueblo que sale a la calle. Y eso es un de enorme valor, porque se está acabando no solamente el miedo, sino la religión del miedo. La religión justificadora de un orden injusto y corrupto. Y en donde evidentemente también religiosamente vemos muchos signos de corrupción, gravísimos, sobre todo cuando se ha destruido personas y donde esas destrucciones de personas no han sido solamente individuales, de un caso que los hay también, ¿no? Casos individuales, digo, en las iglesias, pedofilia, maltrato de personas, ¿no es cierto? Sino que son parte de una asociación más grande, en donde el problema no es solamente el de un caso individual que además con los años puede prescribir. El problema más grande es que cuando esa asociación se puede echar mano de una cosa del siglo XVI, el delito insolidum. Y el delito insolidum es un delito institucional creado justamente en relaciones de red y en donde entonces no se soluciona simplemente con males hechos por alguna persona en forma individual, sino que es una visión de conjunto, una envergadura mucho más amplia y mucho más grave. Por eso que a distancia de 3 siglos y un poco más, la llamada profética de atención ante la injusticia que comenzamos en los años 70, en el siglo XX, son hoy, en la situación del 2019, los esfuerzos de justicia y de reformas jurídicos, la indignación ciudadana por una vida digna de la mujer, por una vida digna del ciudadano, por una reforma de la sociedad y del Estado, por una vida para todos los peruanos, una vida digna para todos, por una mayor tolerancia y también por una experiencia religiosa de libertad que no sufra inmisericordiamente por mantener unas reglas y unas normas
que también son invivibles. En ese sentido, la sensibilidad popular por una religión que no sea indiferente o no diga nada respecto a las formas de corrupción es hoy día muy grande. La gente quiere su iglesia que también sea una iglesia que defienda y que acompañe los procesos del dolor, las heridas de la gente. Las expresiones religiosas de apertura y vida creyente más libre tienen que ver con la búsqueda de espacios donde la rigidez de un sistema religioso podría haber vivido indiferente y en cierto modo cómplice de verdaderos modos corruptos de vivir y asociaciones reales de corrupción. En ese sentido, terminemos con una pequeña reflexión sobre ética y espiritualidad. El rasgo más característico de que se trata no de corrupciones cualquiera, sino de corrupciones en tiempos de crisis epocal, es la presencia de lo ético en la vida pública y de la espiritualidad como elemento impulsor. Me detengo en esta última. La ética más o menos la conocemos por la indignación de la gente. Cuanto más larga es una crisis, requiere un universo de comprensión mucho más amplio. La espiritualidad es un universo infinitamente más ancho y superior que cualquier teoría social y política para enfrentarlo. No la sustituye. Es necesaria la teoría política, es necesaria la visión de conjunto, ¿no? La visión de teoría social para poder enfrentar realidades de este tipo. Pero es evidente que la única manera de enfrentarlas es con una visión de profundidad que abarque tantos siglos y que comprenda que cuando tenemos que resolver un problema hoy, estamos resolviendo un problema histórico. Ese es el problema que tenemos ahora. No nos damos cuenta porque nos parecen problemas simplemente inmediatos, pero se está jugando todo en cada hecho. Y eso es todo y toda la historia anterior. Por eso es muy importante que nos vamos al Bicentenario, porque tenemos que resolver problemas históricos a través de nuestros problemas coyunturales. En ese sentido, la espiritualidad, siendo un universo tan ancho, suscita actitudes de fondo que inspiran la reacción y que se alzan desde la religión para suscitar iniciativas de despertar de un sueño, de un letargo. Quisiera decir en este sentido que cuando nosotros nos enfrentamos a grandes crisis, y esa es la que vivimos, se suscita como una especie de contagio espiritual de una actitud de, por una parte, protestar, por otra parte, hacernos amigos, por otra parte, sentir la alegría. Todo se junta. Yo recuerdo momentos importantes en nuestra historia en donde hemos tenido esos atisbos. Lo tuvimos cuando la tragedia que vivimos con el terrorismo y el día en que, sin disparar un tiro, vimos, ¿no?, la toma de Abimael Guzmán. La gente salía y decía, se puede, ¿no? Otras veces también, cuando ha habido momentos muy tensos de dictadura, etc. Siempre que hay un gran movimiento social, hay un gran movimiento espiritual de, podríamos decir, de consenso inspirador para poder transformar las cosas. Si eso ocurre especialmente en coyunturas de 10, de 20, de 30 años, de 50, mucho más ocurre cuando se trata de una cuestión grande. Evidentemente, para eso hay que recurrir a las aguas subterráneas que están detrás de la espiritualidad popular. Estos días no me he cansado de decir que los mismos que protestan ciudadanos en las calles por la mujer, por ni una menos, por la mejor ciudadanía, por la reforma del país, por la vida, etc., también son las mismas personas que caminan en la procesión del Señor de los Milagros. Son las mismas. No me digan a mí que en una van los ateos y en otra los creyentes. Ahí nos mezclamos todos. Y además también en la procesión hay mucho ateo. Ateo práctico, ateo. Lo importante es que, como decía ahora mi maestro Raimundo, hemos podido darnos cuenta todos de que hay lazos comunes que nos unen
Y como él me decía hace un ratito, también la religiosidad no es exactamente la religión, ¿no? Y por eso hoy día quisiera decirles que ante el desafío de la corrupción, estamos como desafiados todos a encontrar algunas bases, podríamos decir así, espirituales, que permitan que todos los peruanos podamos entrar en una dimensión creativa de transformación de nuestro país, que en realidad deberíamos llamarle algo así como se ha empleado muchas veces ese término, voy a hablar de eso en el año académico de sociales, de regeneración. Es una palabra que estoy estudiando. Tiene muchos problemas esa palabra, porque Robespierre, cuando la creó para la Revolución Francesa, después la guillotina. Porque Robespierre concebía la Revolución Francesa como la revolución de una élite, y cuando se levantaron los condados, presentó la guillotina y se declaró a sí mismo: yo soy un hombre puro, yo soy un hombre limpio, yo soy un hombre honesto, y por lo tanto no vamos a permitir que una chusma venga a destruir nuestra revolución. Ese elitismo moderno dirigió esa revolución, y por eso es que podemos denominar la Revolución Francesa y también sus herederas, incluso la Revolución bolchevique, revoluciones adolescentes, que no generan vida, que cuando el grupo de puros no está de acuerdo con algo, destruye a los impuros. Pero el fundamento teológico del concepto de regeneración de Robespierre es el bautismo de Juan, no el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es regenerar con una élite que se salva de entrar al juicio. Jesús, en cambio, hace su colita y se enloda en el camino de los pecadores y convierte las aguas de ese bautismo en aguas de amor, porque son aguas de lodo. Y Jesús entonces sigue el camino de los pobres y busca entonces una regeneración que es un renacimiento del amor de Dios. Algo así estamos empezando a sentir en nuestro país si nosotros, desde el corazón de la situación corrupta, empezamos a sacar fuerzas para comprendernos. Ese país que Arguedas soñó de todas las sangres necesita encontrarse, necesita valorarse. Y he descubierto, entre mis cositas que estudio de teología, una palabra que se llama la palabra aplos. Dice el Evangelio de Mateo, y termino con una cita bíblica: el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está aplos, tu cuerpo está iluminado. Las traducciones dicen, si tu ojo aplos, es aplos, dicen, si tu ojo está sano, si tu ojo es puro, entonces tu cuerpo está iluminado. El texto dice, si tu ojo aprecia, tu cuerpo se ilumina. Y la otra palabra, ¿no? Si tu ojo está enfermo, lo traducen. Y la palabra es poneros. Poneros significa poseer eróticamente, así, posesivamente. Tú eres mía, ¿no es cierto? Entonces es una forma de maltratar y de despreciar. Si tu ojo desprecia tu cuerpo, entonces está oscuro. ¿Y qué gran oscuridad será? Me parece que un punto esencial para descubrir la espiritualidad de los tiempos post-corrupción que vamos a crear juntos y que podemos hacerlos con la iglesia, con el pueblo, porque todos podemos hacerlo, es la palabra apreciar. Un signo que nos puede llevar a encontrar la belleza de todas las sangres que tenemos, comprendernos, apreciarnos, compartir y perdonarnos las tonterías que somos y hacemos, ¿no? Que también son muchas, pero lo más importante es lo lindo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, comunidad universitaria. Muchas gracias, Monseñor, Arzobispo y Primado del Perú, Carlos Castillo Matasoglio. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal de televisión, Letras TV y RTV,
canal de televisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Letras TV de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Igualmente nos informan que a través del canal de televisión del Arzobispado de Lima estamos llevando esta señal para todo el Perú y que nos están siguiendo atentamente o han estado siguiendo atentamente la conferencia magistral del Arzobispo de Lima, doctor Carlos Castillo Matasoglio. Hay una estación de preguntas, si nos permite, monseñor, quizás algunas consultas, unas preguntas, por favor, si tenemos el micrófono para algunos. Cortita las preguntas directas, por favor. Es cierto que el tiempo y también la agenda de nuestro ilustre invitado en esta oportunidad. Adelante, por favor, tenemos el micrófono. Su nombre y si pertenece a la universidad. Felipe Barra Contreras, educador, y también con docencia en San Marcos. Reverendo Padre, monseñor y amigo, si Gonzalo, reconocí a Gonzalo Portocarrero hace un tiempo, que aún no éramos nación, o no somos, Mariette lo había identificado como una construcción hace muchos años, casi un siglo, como este reconocimiento de la pluralidad que hay en el Perú nos puede permitir a través de una espiritualidad que está surgiendo, quizás no está historiada académicamente, pero lo que usted reconoce como esa nueva actitud de aplauso puede ayudar a que podamos hacer que la diversidad se vaya construyendo también y se exprese también en una nación. Quizás es en ese tema de ahora, porque obviamente primero hay que superar un mal que está escrito ahora y que haya terminado con una interrogación. Entonces, ¿cómo eso puede ayudar a ese reto que decía Gonzalo, pero que, sin ser el tema de usted esta noche, sí nos permite enfrentar el gran desafío de la corrupción y en el ojo con que queremos mirar? Bien, muchas gracias. ¿Seguimos con las preguntas o responden? Bueno, Le escuchamos. mis amigos ahora me monseñorean, ¿no? ¿Sí o no? Y me tratan de usted, además, ¿cómo es posible que mis amigos me traten de usted? No, solamente para decirte que yo también me uno primero al saludo que hizo Raimundo de Gonzalo, ¿no? Que es un gran amigo. Bueno, como los dos también enseñamos en la Católica, hemos estado muy cerca y además creo que él personalmente ha sido no solamente un gran hombre, sino un gran creyente, pero un creyente que ha vivido en el corazón de los sentimientos y de las reflexiones de nuestros pueblos, ¿no? Y entonces el aporte de él hacia la pluralidad de diversidades, de maneras de ser en el Perú, es una aventura, porque es una aventura, digamos, abierta a un futuro en donde el encuentro, y el encuentro hecho por medio del aprecio, que es lo que propongo, puede llevarnos a un conocimiento mucho mejor de todos. Yo creo que los peruanos no nos conocemos. Nos choleamos, nos negramos, ¿no? Nos gringueamos, ¿no? Nos chineamos, pero no entramos en las historias de cada uno, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas de los trabajos y de la vida de Gonzalo fue el penetrar a través de la amistad en la complejidad de cada uno de nosotros. Y por eso, unido a los grandes autores, especialmente Arguedas, Gonzalo ha mostrado que nosotros podemos seguir también ese camino. Un camino que debe ser en parte introspectivo de nuestros límites, de nuestras heridas, pero también, diríamos, de la capacidad de ver también y apreciar en medio de las heridas todo lo que cada uno vale. Ese trabajo es digamos, de terapéutica social que tenemos que aprender a hacer. Como el tejido social se descompone por obra de la economía acelerada, nosotros sí podemos, en medio de la aceleración, encontrar pequeños espacios para regenerar nuestra experiencia humana. Y eso se hace, evidentemente, por medio del amor, no por medio de la elitización, ¿no? Porque imagínense ustedes, si empezamos nosotros, si seguimos con eso del negreo, del choleo y
del chineo, ¿no? O sea, lo que hacemos simplemente es permanecer con unas categorías que destruyen toda la riqueza de lo que somos. Y hoy día, sobre todo, por ejemplo, pienso que los jóvenes prácticamente están encontrando esos espacios. Yo me admiro mucho, por ejemplo, en mi parroquia, en la última parroquia en la que he estado, que llegando siempre, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, los jóvenes se reúnen para bailar. Bailar en las plazas y se encuentran, se conocen, se apapachan, se besan, bailan, ¿no? Y así aprenden a ser. El cronos nos quita tiempo. Nuestro pueblo resiliente lo recupera en las horas de sueño para poder ser y para poder vivir con alegría. Entonces yo creo ciertamente que el aporte de este encuentro, de este proyecto que él desarrolló en toda su vida, escribiendo textos preciosos sobre diversos aspectos de la vida cultural del país, necesitamos nosotros emprender la tarea social de reconstruir culturalmente y religiosamente nuestra patria. Gracias, monseñor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Adelante. Su nombre, por favor. Pedro Rojas, egresado de la Escuela de Filosofía acá de San Marcos. En un inicio de su conferencia, señor arzobispo mencionó a José Carlos Mariátegui. También para el padre Gutiérrez, José Carlos Mariátegui fue un gran referente, y en su libro famoso de la Teología de la Liberación hay muchas citas y hay un diálogo que tiene Gutiérrez con Mariátegui. Mi pregunta sería, ¿cuál sería esa referencia de Mariátegui en su trabajo, en su forma, digamos, de ver también el tema de la corrupción? Porque también sabemos que Mariátegui fue un político que también tuvo críticas muy duras en el gobierno de Leguía, ¿no? Y además me parece muy importante ahí rescatar el concepto de mito de José Carlos Mariátegui, como una forma también de espiritualidad que usted ha mencionado, ¿no? Ese mito movilizador justamente para hacer frente a este sistema de corrupción. Pero también quisiera hacerle una pregunta respecto y salirme del tema de la corrupción. Es el tema, digamos, de lo que está sucediendo ahora con este sistema económico primario exportador, que ahora en Ayacucho con las Bambas, ¿no? Han muerto varios campesinos por estas políticas que estamos teniendo ahora en este gobierno. Quisiera saber cuál es su perspectiva sobre este tema. Gracias. Muy bien. A Lolo, ya. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el hombre, como la filosofía lo define, es un animal metafísico. No se puede vivir fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. Los demás hombres son el coro del drama, ¿no? Bueno, esta frase de Mariátegui es muy importante porque no está diciendo solamente que el mito es importante para movilizar, sino la concepción metafísica del ser humano, la dimensión metafísica que siempre nos asiste. Somos seres para más allá de nosotros mismos. Esta visión heideggeriana de que el ser humano es un ser para la muerte tiene un problema muy serio, que arranca con que el ser humano es un ser arrojado a la existencia, tirado a la existencia. A ver, vamos a ver, de los que están aquí presentes, ¿cuántos han sido tirados, arrojados a la existencia? Todos hemos nacido de una mamá, nos ha apapachado, han venido los familiares, han dicho, qué lindo, qué bonito, chiquitito, no sé, le han hecho la señal de la cruz, otros le han puesto su nombre, han hecho una fiesta, nos han hecho crecer, incluso las mamás más humildes y más pobres. No somos arrojados a la existencia, nacemos a la existencia como un don. Esa corrección filosófica, tú que eres filósofo, es necesario emprender a levantar, hay que levantar ese cargo que somos unos arrojados a la existencia. Hay gente arrojada, pero por la injusticia humana o por el descuido. Pero lo propio del humano es la actitud mamífera de acoger. Somos mamíferos. Reivindiquemos nuestra mamifereidad. Y esto es fundador,
Y curiosamente, de repente me lo va a recordará aquí Raimundo, el tema del nacimiento no ha sido tratado filosóficamente. 6 autores tratan eso. Uno de ellos es un nihilista que es el único que ha hecho un extenso trabajo sobre eso, que es Peter Sloterdijk, que es un nihilista y es el enemigo de Habermas. Y junto con él, autores completamente desconocidos. La única más o menos conocida es Hannah Arendt, que tiene un texto sobre la natalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de la teología, de la filosofía, es masculina, como la teología también. Y entonces el nacimiento les importa un rábano. Y las fenomenólogas, que no han escrito filosofía, pero escriben sobre lo que han sentido cuando han concebido, dicen una cosa que me está pasando a mí ahora que soy arzobispo, ¿no? Cuando estoy fecundada de un niño que es otro, dicen, me ensancho. Y siento cosas que yo nunca sentía y tengo ganas de cosas que no serán mías, sino serán del otro que hay en mí. Yo digo también, de ser arzobispo tengo que ensancharme porque yo vivía, era un simple párroco tranquilo de la calle y ahora hay que ensancharse para colocarse en todas las situaciones más grandes en las que estamos, ¿no? En esa parroquia más ancha que es la diócesis. Pero es verdad, los procesos humanos son siempre un nacer. Y eso no hemos tenido en cuenta para nada. Y por lo tanto, el destino humano no es para la muerte, sino para renacer. Las grandes culturas, todas entierran a los muertos, ¿no? De costadito, ¿no? Y listitos para nacer como un niño, a otra vida. Es una esperanza. Es constitutivo en las culturas antiguas eso. Y hay que recoger la intuición filosófica que está en esas culturas. En ese sentido, es preciosa la expresión de Mariátegui porque comprendió bien claramente que si el ser humano es un animal metafísico, estamos hechos para más allá de nosotros mismos. Un poco coincidiendo con esa frase de Pablo, si para esta vida tenemos puesta toda nuestra esperanza, somos los más desgraciados de los hombres. Y eso, curiosamente, se aplica a Heidegger, porque el hombre que tiene que enfrentar la muerte, y tiene que ser entonces valiente para enfrentarla, se constituye en un gestor de dominio de su propia existencia y solo cuando impone y crea y se impone contra la muerte y crea un mundo artificial para defenderse de la muerte y de la naturaleza, entonces es hombre. Y entonces todos los elementos más dulces de la vida, como el nacer, como el morir en esperanza, desaparecen. Primera respuesta. Muy importante Mariátegui por eso. A mí esa frase así me chifló. Por eso me la acuerdo así textualmente. Y la segunda cosa que me decías, que me acuerdo, recuérdamela brevemente. Las bambas. Las bambas. Yo creo que sí, estamos en un problema de absorción minera del país y de, podríamos decir, de destartalamiento humano por obra de la ambición financiera y la combinación entre ambas. Lo que sucede es que tenemos, o sea, una parte es el problema inmediato, que creo que es preciso que se resuelva siempre con el diálogo y con la consulta y con la conversación. Mientras no haya otra alternativa, la mejor es esa. Pero el asunto es que quizás los peruanos estamos convocados ahora por todo lo que está pasando a repensar los grandes proyectos nacionales y a ubicar el lugar y papel de la minería y domesticarla en su justo punto. Porque si no, inclusive si no es ilegal, la minería nos come vivos. Es el problema básico por el cual el siglo XVII surge como siglo rico y como siglo corrupto. Y es la base también para que justamente se produzca no una reacción, pero también para que se produzca un encubrimiento y una ideologización de la religión. Entonces vamos a tener que repensar. Y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, no solamente entre mineros de ahora y digamos, y la minera, que es una tarea, sino también en el conjunto del país hacer un consenso nacional
que se consulte a todo el pueblo cómo es necesario encontrar su lugar a cada cosa, porque ciertamente somos un país que todos ambicionan en este momento porque tenemos casi todos miradas del mundo, ¿no? Y el sistema requiere mucho de nosotros. El asunto es que vamos a acabar triturados, ¿no? Porque nos van a saquear de mil formas y lo peor es que saquean toda nuestra naturaleza y todas nuestras personas, ¿no? Es un desafío muy grande, creo, y lo resuelvo así por el momento, porque, en fin, tampoco estoy con miles de cosas para estar al tanto de cada detalle. Perdona que no puedo darme un pronunciamiento sobre lo que está pasando más en detalle. Gracias. Bien. Bien, gracias, Monseñor Carlos Castillos. Abusamos de su agenda, si nos permite una, o si no hay ya, bueno, por favor, el micrófono para... Sí, creo que la última, sí, la última. La agenda es... Señor Arzobispo, buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre este resurgimiento de los fundamentalismos, que lo vemos a nivel global, pero que también lo vemos en el interior del Perú, y que afecta este proyecto que usted ha planteado del aprecio y del encuentro en el diálogo? Estos fundamentalismos extremistas que se van polarizando cada vez más y que llegan a situaciones que todos conocemos. Bueno, siempre en situaciones de crisis y de crisis extremas se tienden a acumular los fundamentalismos, eso es totalmente claro, ¿no? Tanto como los conservadores, gracias a Dios no ha surgido, bueno, porque hemos sufrido muchas derrotas, hay algunos, ¿no?, de izquierda, se ha sufrido muchas derrotas de cambios sociales, aunque quedan algunos resquicios que también son fundamentalistas, ¿no? Bueno, si se trata de explicar el fenómeno, es un hecho de por sí. El problema es cómo entrar en un proceso de recapacitación cuando la situación es extrema y lleva a muchas veces a la desesperación. Yo creo que en eso la existencia de las estructuras intermedias de la sociedad, las estructuras de base, las organizaciones humanas, sociales, el tejido social básico de la sociedad, es fundamental reconstruirlo. Tenemos que pelear por eso. Eso es lo que llamamos generatividad social, para que desde la base el conjunto se pueda reconstruir. Y esa es una tarea de todos los ciudadanos. Y entonces, yo te digo el aporte que como iglesia podemos hacer, ¿no? Porque para reconstruir el tejido social se necesitan dos cosas. Se necesita voluntad y ánimo. Y ánimo para hacerlo porque no tenemos el tiempo que había antes. Pero una cosa muy buena es que el tiempo ahora nos puede ayudar, la red y estas cosas que hacen que los chicos se manejan muy bien en eso, ¿no? Tienen sus organizaciones un poco flexibles que empiezan a hacer posible cosas nuevas, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento histórico de gran importancia para que, podríamos decir, por medio de una vida institucional intermedia, popular, si la organizamos bien, podemos avanzar. Y ahí te pongo el caso de la iglesia. La estadística estudiada por el profesor José Luis Pérez Guadalupe y por la profesora Veronique Lecaros arrojan que la tendencia es a la huida de la Iglesia Católica. Y eso parece que es irreversible. Pero ¿qué tienen los grupos? No serán fundamentalistas todos, pero algunos evangélicos, pero también hay tendencia al fundamentalismo, y lo digo más en Brasil y en otros países de América Latina. Esperemos que no tengamos un partido de Dios pronto por aquí, ¿no? En todo caso, si nosotros mejoramos nuestras iglesias y las convertimos en espacios de acogida, de generosidad, de aliento a la gente, evidentemente que eso se revierte. Inclusive, si no vuelven al catolicismo, por lo menos dirán, oye, vamos a tratar de hacer algo parecido en nuestro grupo. Porque en una situación tan tensa que permanentemente, digamos, el tiempo nos falta porque el cronos pide plata todo el tiempo, las personas necesitan momentos para recapacitar, regenerarse, descansar, curar heridas. Y eso es un proceso social de gran envergadura, no es una cosa sola personal. El Papa, por ejemplo, ha dicho después del sínodo del matrimonio, el sínodo que llevó a Moris Leticia, ¿no?
dijo que las parejas que más o menos han logrado estar unidas, que sean misioneras de las otras parejas que tienen problemas. Pero hasta ahora era así, ¿no? Tú logras tener tu matrimonio perfecto, ¿no? Y las parejas que están separadas, con problemas, en crisis, chusma, chusma, chusma. ¿No es cierto? No había sentido de misión. Eso todavía no lo hemos aplicado en el Perú, ¿eh? Tenemos que hacer que las iglesias sean iglesias dinámicas en donde todos nos ayudemos unos a otros. Las parroquias tienen que ser grandes espacios de encuentro. Ya lo son de una cierta esperanza. Ayer estaba en una parroquia preciosa, todos cantaban con una alegría, con músicas, hasta música de ¿cómo se llama del Trova, de Pablo de Rodríguez, ¿no? ¿Ya? Hasta eso se cantaba en la iglesia ayer, ¿no? Había una alegría muy grande, ¿no? La gente, salían los cantos subterráneos, ¿no? Para afuera, ¿no? Porque han estado como cohibidos. La gente se expresa, quiere expresarse. Bueno, que hagamos de las parroquias y de otras organizaciones intermedias, los clubes, los grupos de fútbol, tienen que ser espacios para conversar, más que para chupar, ¿no? También para chupar de vez en cuando, pero digamos, suficientes para que sea una compañía de conversar. Y el peruano medio tiene un deseo de contar lo que le pasa y de que alguien lo escuche, impresionante. Bueno, acabamos de aprobar en el grupo directriz de la diócesis, con el cual estoy empezando a gobernar poquito a poco. Acabamos de aprobar, vamos a organizarlo, ¿no? El departamento de escucha al pueblo, de todas las quejas que tenga que hacer. Ahí está, el departamento de escucha, para que digan y todos podamos entender y tener textos y luego tratar cosas, ¿no? Ha sido una iniciativa que había hecho la Nunciatura, pero la Nunciatura dice, bueno, nosotros aquí, nosotros no somos los pastores son los obispos y las diócesis y las parroquias. Entonces vamos a ver si organizamos sistemáticamente todas las parroquias centros de escucha. Y también tenemos que hacerlo por cuadras, por grupos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos organizamos en la época del terrorismo? ¿No? Había alguna cuestión, todos con pitos, palos, piedras, ¿no? Por las ventanas, por las azoteas, ¿no? Bueno, igualmente. Hoy día es un tiempo también para, digamos, restaurar la subjetividad personal y la subjetividad social. Y hay que inventar 1000 formas. Y entonces, bueno, si la iglesia no ayuda a eso, no tiene sentido que sea iglesia, porque la iglesia es justamente, eclesía significa reunir en asamblea, reunir a la gente, hacer que la gente se reúna y se ayude. Y a pesar de que seamos muy diferentes y tengamos problemas, tenemos mucho que aprender. Y también con todos los problemas que tenemos hoy día con nuestros hermanos separados, pues fortalecer el ecumenismo, un ecumenismo distinto, ¿no? Un diálogo entre las iglesias. Ya estamos en contacto con nuestros amigos de las demás iglesias y esperamos poder hacer un diálogo fecundo e interesante. Bueno, si con esto te he respondido, muchas gracias a todos y gracias a Marcos por ser mi madre espiritual. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de la Arquidiócesis de Lima y primado de la Iglesia de nuestro país. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, pero no queremos llevar a su agenda al límite, Monseñor, y estamos agradecidos eternamente por vuestra presencia. La vuelta a su casa, al alma mater de San Marcos, aquí presente con su profesor, alumnos, egresados. También saludar al padre sacerdote Héctor Casas, capellán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presente también, y muchos docentes presentes aquí. Bueno, yo me despido dándoles gracias a todos y siempre diciendo que tengo una deuda con San Marcos como la tengo con mis amigos párrocos que me enseñaron a ser cura, ¿no? Yo siempre digo eso que de Vallejo, todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé, yo vine a darme acaso lo que estuvo preparado para otro. Pero tal vez si no hubiera nacido otro pobre tomar este café, yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? ¿No? César Vallejo. Fernando León, por favor, alumno Fernando León. Hay un presente para el arzobispo de Lima, por favor. Monseñor, por favor.
Me la he hecho poner a la derecha porque aquí está la hija, que es la católica, que está la madre, que es San Marcos. Bien, para concluir, señor rector, doctor Orestes Cachay Bosa, para sus palabras de apertura e inicio del año académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, igualmente, palabras o discurso. Señor rector, por favor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quiero saludar al arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que nos honra con su presencia, el regreso a su casa de estudios, a su aula mater, a su universidad, al decano Carlos Bayón, que nos honra con su presencia también hoy día, a los docentes, exdecanos, al profesor Raimundo Prado, que dio una ilustración de nuestro arzobispo de Lima. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en este año académico 2019 de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, quiero mencionar que también es fiel a la historia y a la tradición y que hoy hemos asistido a un acto que tiene una gran trascendencia porque estamos en la facultad más antigua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada el 12 de mayo de 1551. San Marcos inicia así su historia universitaria el 3 de enero de 1553 en los claustros del convento de Santo Domingo, y la primera cátedra que se impartió fue la de Artes y la de Letras. Quiero mencionar también al público, a los asistentes, a la comunidad sanmarquina, que el Monseñor ha aceptado para el día 11 de mayo hacer la misa por el aniversario por los 468 años de existencia de San Marcos en Santo Domingo. Han transcurrido siglos y esta facultad ha mantenido incólume su existencia y lo ha hecho formando a escritores, a intelectuales ilustres como son referentes a nivel nacional e internacional. La famosa generación de los años 50 fue integrada en su totalidad por sanmarquinos, entre ellos Augusto Tamayo Vargas, Sebastián Salazar Bombi, Emilio Choy, Antonio Cornejo Polar, Washington Delgado, Alfredo Bryce, Marco Matos y Mario Vargas Llosa, el único premio Nobel del Perú y de San Marcos. Por todo ello, es un alto honor estar aquí en la inauguración de un año académico, más aún con la presencia del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien conoce a San Marcos por dentro porque aquí se graduó como sociólogo y hoy día en su clase magistral nos ha hecho reflexionar, filosofar sobre la coyuntura, sobre la corrupción en el país. Y las reglas de juego que nos da es para meditar, para cambiar de chip, para decir Dios está con nosotros, con San Marcos, y acá también vamos a cantar para el diálogo y confrontar las diversas dificultades que tiene el país. Decirle al arzobispo de Lima que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se honra con su visita y agradece este compromiso de construir y forjar la paz con justicia social en nuestro país. Dicho esto, solo quiero decirles que me queda en mi condición de rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos declarar inaugurado el año académico 2019 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, desearles éxitos y una mayor articulación
con sus 8 escuelas: literatura, filosofía, arte, lingüística, comunicación social, bibliotecología, danza y conservación y restauración. Desearles el mejor de los éxitos y agradecer la presencia del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y decirle: esta es su casa, su aula mater, las puertas están abiertas, siempre lo esperaremos con los brazos abiertos y confrontar siempre con el diálogo, el amor, la paz. Muchísimas gracias, Carlos Castillo. Muy amable, buenas noches. Muchas gracias, señor rector, doctor Orestes Cachay Bosa. Y antes de concluir, por favor, monseñor arzobispo de Lima, de la Arquidiócesis de Lima, para la fotografía, por favor. A ver. Adelante, señor decano. Monseñor, por favor. Pedimos, por favor, mantenerse en su sitio mientras que el señor rector acompaña al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Matasoglio, señor decano, el doctor Bayón, salen. Mantenerse en su sitio, por favor. Y para los que nos siguen a través de la señal de televisión, tanto de RTV como también del canal de televisión de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Letras TV, y también el canal de televisión del Arzobispado de Lima, decirles muchas gracias. Hemos estado transmitiendo esta conferencia magistral con la presencia del arzobispo de la Arquidiócesis de Lima y primado de la Iglesia del Perú, monseñor Carlos Castillo Matasoglio, aquí en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en su momento, en su año académico inaugural 2019. Agradecerles por la sintonía que nos han tenido a través de la señal. Gracias, y a ustedes también, por favor, les pedimos mantenerse en su lugar. Gracias a monseñor Carlos Castillo Matasoglio.